Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo tutorial de matemáticas. Ahora vamos a resolver ejercicios de formas proposicionales, propiedades de los operadores lógicos y de razonamientos. Empezamos con el ejercicio número 1. Sabiendo que la proposición haré una buena prueba de salida debido a que entendí todas las tutorías es verdadera, con la ayuda del álgebra proposicional determina el valor de verdad de la nueva proposición. No haré una buena prueba de salida, mas entendí todas las tutorías. Veamos su solución. Se definen las variables proposicionales. Lo primero para hacer unas traducciones es definir las variables proposicionales. Definimos entonces a la variable proposicional P. Haré una prueba de salida. Haré una buena prueba de salida. Aquí nos faltó esta partecita, vamos a corregirle. Haré una buena prueba de salida. Listo. La variable proposicional P, haré una buena prueba de salida. Q, entendí todas las tutorías, ¿verdad? No hay más variables proposicionales, solo esas dos. Y tenemos entonces la traducción de haré una buena prueba de salida debido a que entendí todas mis tutorías es el debido a es lo que me indica cuál va a ser el operador, ¿no? Aquí me da una causa y efecto. Debido a que entendí todas las tutorías, entonces haré una buena prueba de salida. Entonces aquí tenemos causa y efecto. Este vendría a ser el antecedente. Entendí todas las tutorías es el antecedente. Por lo tanto, su traducción sería Q implica a P. La traducción de no haré una buena prueba de salida, más entendí todas las tutorías. Vamos a ponerle la tilde. Corregimos ya la tilde, no haré una buena prueba de salida, más entendí todas las tutorías, es, acá el más, recordemos que esto es un pero, ¿no? Por lo tanto, dice, no haré una buena prueba de salida, lo cual será negación de P, pero y entendí todas las tutorías, Q. Ahí tenemos. Entonces, vamos a transformar esta expresión original para ver cuál es su relación con respecto a la que nosotros queremos determinar su valor de verdad. Podemos hacerlo al revés también, no hay ningún problema. Yo he decidido partir de la expresión original Q implica a P. Ahora, Q implica a P, puedo aplicarle la ley de la implicación y a través de la ley de la implicación sería negación del antecedente, negación de Q, o el consecuente, o P. Entonces, a partir de la ley de la implicación tenemos no Q o P. Muy bien. Esta negación de Q o P podemos aplicar la ley involutiva, es decir, poner una doble negación. Voy a poner una negación y otra negación. Negación y negación. Una involutiva que no cambia para nada, ¿no? Voy a poner una doble negación y ahora aquí dentro voy a aplicarle la ley de De Morgan. ¿Por qué apliqué la doble negación? Porque yo en el ejercicio original quiero llegar a una conjunción. Si yo quiero llegar a una conjunción, dado que tengo una disyunción, ¿cómo puedo llegar de una conjunción a una disyunción o viceversa? Aplicando la ley de De Morgan. Y para ello, pues necesito la ley de De Morgan demanda una negación. Y para que, si yo niego la proposición, entonces estaría cambiando el valor de verdad y no es eso lo que quiero, sino que lo que yo quiero es determinar a cuál es su equivalente. Por eso es que aplico la doble negación o la involutiva, ¿no? Al aplicar la involutiva no hay ningún cambio en realidad, ¿no? Bien, ahora sí voy a aplicar la ley de De Morgan aquí adentro. ¿Qué me dice la ley de De Morgan? La ley de De Morgan me dice que la negación de no Q o P sería niego el primero, niego el segundo y cambio la disyunción por conjunción. Entonces tenemos lo siguiente. La negación queda fuera del corchete. Y acá, negación de Q es otra vez la involutiva, nos da Q. La disyunción se cambia por conjunción y P se niega. Ahora lo que voy a hacer será lo siguiente. Voy a cambiar, aplicando la propiedad conmutativa, voy a cambiarle el orden. Y en vez de tener Q y negación de P, lo voy a escribir como negación de P y Q. ¿Sí? Afuera sigo teniendo esta negación. Ahora, yo sé que Q implica P, eso era verdadero. Voy a negar esta expresión. ¿Por qué? Porque la expresión que tengo aquí dentro del paréntesis, esa es a donde yo quería llegar, a negación de P y Q, ¿verdad?
Entonces, si yo niego a toda la equivalencia, tengo que negar este lado, tengo que negar el otro lado, y al negarlos, ¿qué obtendría? Tendría que la negación de la negación me da negación de P y Q. Y acá sería la negación de Q implica a P. ¿Sí? Negué tanto el primero como el segundo. Entonces, la negación de este segundo por involutiva es negación de P y Q. Y acá sería la negación de Q implica P. Ya sabemos que Q implica P es verdadero. Por lo tanto, la negación de Q implica P será la negación de un verdadero. Así pues, la negación de verdadero es falso. Por lo tanto, negación de P y Q es falso. ¿Sí? La expresión que nosotros queríamos encontrar era negación de P y Q. Y con eso hemos determinado entonces que esa expresión es falsa. A pesar de que gramaticalmente, recordemos que nos decía, gramaticalmente nos decía, no haré una buena prueba de salida, más no entendí todas las tutorías, más entendí todas las tutorías, ¿verdad? Parecía que no tenía mucha relación con el original. Sin embargo, hemos llegado a que esta expresión se trata de una negación de la primera. ¿Sí? Y como la negación cambia el valor de verdad, entonces, si la expresión original era verdadera, su negación la convierte en una proposición falsa, que es lo que me pedía el ejercicio. ¿Ya? Vamos al ejercicio 2. Dice, dada la forma proposicional A, negación de P o Q implica a P, todo eso disyunción Q. Dice, con la ayuda del álgebra proposicional, niegue A y obtenga una forma proposicional lo más simplificada posible, indicando en cada paso el nombre de la propiedad utilizada. Luego determine si es una tautología, contradicción o contingencia. Muy bien, vamos a negar entonces la forma proposicional, es decir, le vamos a poner el operador negación delante, ¿no? Negación, y ahí ponemos una llave, toda la expresión estamos negando. A ver, vamos a aplicar primero la ley de implicación aquí adentro. ¿Qué me dice la ley de implicación? Niego el antecedente, cambio la implicación por disyunción y conservo el consecuente, se conserva P. Entonces aquí sería negación de, todo esto de aquí que es negación de P o Q, cambio la implicación por O, conservo el consecuente. Bien, entonces una vez que tenemos esta parte, ¿verdad? Aquí voy a aplicar la ley involutiva, ¿no? Aquí tengo negación de una negación por involutiva. Esto simplemente me va a dar no P o Q. Ahí tenemos, no P o Q, o P, el resto no cambia, ¿no? Muy bien. Aquí tengo no P o P o, perdón, no P o Q o P o Q. Todas ellas están a través de disyunciones y están asociados de diferentes maneras. Significa que puedo con ellos aplicar la ley asociativa y agruparlos a conveniencia. Voy a agrupar negación de P con P, voy a agrupar Q con Q. Y ahí tenemos, ¿no? Negación de no P o P o Q o Q. Entonces, no P o P, ¿qué me da? No P o P, esa es la ley del tercero excluido. ¿Sí? Por ley del tercero excluido. Y acá tengo idempotencia, ¿no? Acá, ley del tercero excluido, negación de P o P, eso que me da como resultado, eso es la ley del tercero excluido y eso siempre será un verdadero. Por idempotencia Q o Q me da Q. Verdadero o Q, ¿verdad? Por la ley de absorción para la disyunción, allí 1, verdadero o Q, eso siempre me da verdadero. La negación de verdadero por el operador negación me da falso. Entonces hemos llegado a que la negación de la forma proposicional A es una contradicción. ¿Por qué? Porque al resolverlo me queda que esta expresión me da un falso. Al obtener un falso, entonces digo, resulta que la forma proposicional es una contradicción. De haber obtenido un verdadero, hubiera dicho es una tautología. Si hubiera obtenido una expresión que no siempre es verdadera y que no siempre es falsa, hubiera dicho que es una contingencia. Por supuesto, se puede resolver a través de la tabla de verdad también, ¿no? Bien, aquí una vez más, esta expresión nos pidieron negarla, la negamos, hemos aplicado propiedades, indicando cada una de sus propiedades, hemos aplicado propiedades
y llegamos a que la negación de la forma proposicional A es equivalente a un falso. Por lo tanto, se trata de una contradicción. La negación de A se trata de una contradicción. Vamos con el ejercicio 3. Se conoce que A es una tautología, B es una contradicción y C es una contingencia. Determina el tipo de forma proposicional al que corresponde la estructura lógica especificada en cada literal y tenemos estos dos literales. A implica B, eso implica A, C implica negación de B. Verdadero implica A, negación de C bicondicional A y B, literal C. Negación de A implica a B y C, literal D, C o negación de A bicondicional B. Tenemos estas cuatro opciones que hay que resolver. Estos cuatro literales van a resolver, ¿no? Bien, empecemos entonces con el primero. Recordemos que A es tautología, B es contradicción y C es contingencia. Vamos a reemplazar con verdadero a la tautología, es decir, a A, con falso a la contradicción, es decir, a B, mientras que la contingencia va a quedar simplemente como C. Entonces, en vez de A tenemos verdadero, en vez de B tenemos falso, C continúa como tal, y en vez de B ponemos también falso, ¿no? Acá tenemos verdadero implica falso, conocemos que por el operador condicional, verdadero implica falso, esto me da un falso. Acá, aplicando el operador negación, la negación de falso me da verdadero. Ahí lo tenemos. Falso implica a cualquier resultado siempre es verdadero. Acá también podemos decir, ¿no? Una contingencia implica a verdadero. Siempre que se implique verdadero, esto siempre será verdadero. Y vamos a tener falso implica verdadero, lo cual independientemente, como lo habíamos dicho ya, si el antecedente es falso, independientemente del consecuente, la forma proposicional o el condicional, perdón, será un verdadero. ¿Sí? Dado que el antecedente es falso, por el operador condicional siempre vamos a tener un verdadero. Eso quiere decir que esta forma proposicional A implica B, implica C, implica negación de B, donde A es una tautología, B es una contradicción y C es una contingencia, esto es una tautología. ¿Sí? La forma proposicional es una tautología. Vamos con el literal B. Verdadero implica A, negación de C, bicondicional A y B. Asimismo, reemplazamos A con verdadero, B con falso. Y tenemos verdadero implica A, negación de C, bicondicional verdadero y falso. Ahora bien, acá tenemos la conjunción con un falso. Por la ley de la absorción, esto de aquí va a ser falso. Entonces vamos a tener un verdadero implica falso. Verdadero implica falso por operador condicional. Esto me da falso. Una vez más tenemos una contradicción. La forma proposicional se trata de una contradicción. Vamos al literal C. Negación de A implica a B y C. Una vez más cambiamos los valores de verdad. A lo transformamos en verdadero, B en falso. Y tendríamos negación de verdadero implica A falso y C. Aquí, por la ley de la absorción de la conjunción, esto nos va a dar falso. La negación de verdadero, por el operador negación, la negación de verdadero nos da falso, ¿verdad? Y tenemos falso implica falso. Por el operador condicional sabemos que falso implica falso, eso me da verdadero. Como me da verdadero, significa entonces, que la forma proposicional se trata de una tautología. ¿Cuál forma proposicional? Esta de aquí. Negación de A implica B y C. Esto va a ser una tautología. Por último, veamos el literal D. C o negación de A bicondicional B. Se reemplazará con verdadero la tautología, es decir, A, B con falso, ya lo sabemos. Tenemos C o negación de verdadero bicondicional falso. Operador bicondicional, verdadero bicondicional falso, como son de valores de verdad diferentes, esto me da falso. Entonces tendremos C o negación de falso. La negación de falso es verdadero, ¿verdad? Por lo tanto tendremos C o verdadero. Aquí en este caso tenemos una disyunción, ¿verdad? Con un verdadero por la propiedad de absorción de la disyunción. Esto C o verdadero nos va a dar siempre verdadero.
Como el resultado es verdadero, decimos entonces que la forma proposicional que tenemos aquí se trata de una tautología. Y ya está, con eso hemos resuelto el ejercicio. Vámonos al siguiente ejercicio, ejercicio 4, dice. De ser posible, complete los espacios en blanco con operadores lógicos conocidos de tal manera que la forma proposicional, esta de aquí, P espacio Q espacio, negación de P espacio Q, sea una, literal A, tautología, literal B, contradicción, literal C, contingencia. Vamos a utilizar los operadores lógicos que nosotros vimos ya en un video previo, que son la disyunción, la conjunción, disyunción inclusiva o disyunción exclusiva, ¿por qué no? Cualquiera de ellas, condicional, bicondicional, para ver, utilizando esos operadores, cómo podemos expresar o cómo podemos transformar a esta expresión para que sea una tautología, una contradicción y una contingencia. Bien, mostraremos posibles combinaciones. Es posible, debe haber más de una combinación, ¿no? Nosotros vamos a considerar la siguiente. Para que sea una tautología, podemos hacer lo siguiente. Podemos tener P implica Q, bicondicional, negación de P o Q. Si nos damos cuenta, ¿verdad? P implica Q, nosotros sabemos que por ley de implicación, esto es equivalente a negación de Q, perdón, a negación de P o Q. Son equivalentes. Y por ser equivalentes, si ponemos un bicondicional, esto siempre será verdadero. Por lo tanto, se trata de una tautología. ¿Cómo hacer para que sea una contradicción? Bueno, si es que utilizamos el bicondicional para hacer tautología, al negar esta expresión, podríamos encontrar una contradicción. Ahora, ¿cuál es la negación del bicondicional? La negación del bicondicional es la disyunción exclusiva. Entonces, si utilizamos la disyunción exclusiva, vamos a encontrar que se trata de una contradicción. Una vez más, estas dos expresiones son equivalentes. Al ser equivalentes, tienen los mismos valores de verdad. Si son los mismos valores de verdad, significa que el bicondicional es verdadero. Y si son los mismos valores de verdad, la disyunción exclusiva es falsa. Por eso es que aquí conseguimos que se trate de una contradicción. Para hacer una contingencia, en cambio, podemos poner diferentes operadores, ¿no? Aquí pusimos P o Q, implica A, negación de P y Q. Podemos hacer a través, bueno, ya queda para que usted lo pueda verificar a través de la tabla de verdad, que efectivamente esta expresión se trata de una contingencia. Muy bien, vámonos al tema 5. Sin emplear tablas de verdad, determine la validez del siguiente razonamiento. Solo si la pandemia termina y estamos con salud, salimos a divertirnos. No es cierto que estamos con salud o no salimos a divertirnos. La pandemia termina. Luego no estamos con salud o salimos a divertirnos. Bien, para determinar la validez del razonamiento de utilidad puede ser transformar de su lenguaje natural, lenguaje común, transformarlo de su lenguaje natural, lenguaje común, a a su forma gramatical, ¿verdad? Perdón, a su forma de lenguaje matemático. Vamos a transformarlo entonces a su lenguaje matemático y vamos a tener lo siguiente. Vamos a definir las variables proposicionales, ¿verdad? Y vamos a definir las siguientes variables. P va a ser la pandemia termina, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? La pandemia termina, estamos con salud, salimos a divertirnos, ¿no? Esas son nuestras variables proposicionales que vamos a definir. Entonces tenemos P, la pandemia termina, Q, estamos con salud, R, salimos a divertirnos. ¿Okay? Definimos esas variables proposicionales. Vamos a identificar ahora las hipótesis y la conclusión. ¿Cuáles serían en este caso las hipótesis? La primera hipótesis sería H1, solo si la pandemia termina y estamos con salud, salimos a divertirnos. Ahí tenemos la hipótesis 1. La hipótesis 2 sería, no es cierto que estamos con salud o no salimos a divertirnos. La hipótesis 3 sería, la pandemia termina. ¿Verdad? Ahí tenemos la hipótesis 3, la pandemia termina. Y finalmente la conclusión sería, no estamos con salud o salimos a divertirnos. Esa sería la conclusión.
Muy bien, ahora que ya tenemos las proposiciones, perdón, las variables proposicionales y tenemos las hipótesis, habrá que hacer la traducción, ¿verdad?, del lenguaje natural al lenguaje matemático. Ahí tenemos entonces las proposiciones, acá tenemos las hipótesis, ¿verdad? Vamos a hacer la traducción. La primera dice, solo si la pandemia termina y estamos con salud, salimos a divertirnos. Recordemos que lo que va después de solo si, lo que va después de solo si, corresponde a, a la conclusión del condicional, ¿no? Perdón, corresponde al consecuente del condicional. Eso quiere decir que la pandemia termina y estamos con salud, ese es el consecuente. Y el antecedente, salimos a divertirnos. Su traducción entonces, R implica a P y Q. Y ahí lo vamos a tener, ¿no? Ya una vez que tenemos definida la primera hipótesis, ¿verdad? Ya transformada, perdón, vamos a encontrar la expresión para la hipótesis 2. Dice, no es cierto que, aquí tenemos una negación de todo lo que va después de la coma. No es cierto que estamos con salud o no salimos a divertirnos. Estamos con salud es Q o no salimos a divertirnos, no R. La hipótesis 2, entonces, negación de Q o no R. Hipótesis 3, la pandemia termina y eso sería P. La hipótesis 3 es P. La conclusión, no estamos con salud o salimos a divertirnos. No estamos con salud, eso es negación de Q o salimos a divertirnos o R. Negación de Q o R. Y ahí tenemos entonces ya la traducción. Ahora que ya hemos traducido las hipótesis y la conclusión, lo que debemos hacer es vamos ahora a transformar, ahora sí, a expresarlo, a darle la representación de lo que es el razonamiento. Vamos a formar la estructura del razonamiento, que es la conjunción de hipótesis H1 y H2 y H3 implica a C. H1 y H2 y H3 implica a C. Dado que un razonamiento es válido si la forma proposicional que lo representa es una tautología, se tratará de determinar una combinación de valores de verdad de las variables proposicionales intentando obtener un valor de verdad falso. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para determinar la validez de un razonamiento, digo, el razonamiento es válido cuando la forma proposicional es una tautología. Es decir, si no es tautología, el razonamiento ya es no válido. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de encontrar, recuerden que la tautología debe ser siempre verdadera, independientemente de los valores de verdad de las variables. La tautología debe ser siempre verdadera. Entonces lo que vamos a hacer será, vamos a tratar de encontrar alguna combinación de valores para ver si esto es posible que exista un falso. Si es que llegamos a obtener un falso, entonces no es una tautología. ¿De acuerdo? Si encontramos alguna combinación de valores de verdad para PQR que convierta a esta forma proposicional en falso, entonces ya no es tautología. Muy bien, dado que el operador principal es el condicional, para que sea falso, debe suceder que el antecedente sea verdadero. El condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Como el antecedente es la conjunción de hipótesis, la conjunción será verdadera solo cuando todos sean verdaderas. Es decir, cada hipótesis debe ser verdadera y la conclusión debe ser falsa. Vamos a partir de que la conclusión debe ser falsa. La conclusión es no Q o R. Para que no Q o R sea falso, ¿verdad? Debe suceder que, dado que es una disyunción, debe suceder que negación de Q sea falso y que a su vez también R sea falso. Si negación de Q va a ser falso, significa que Q va a ser verdadero y R pues va a ser falso, ¿no? Con eso ya tenemos los valores de verdad de Q y R, nos faltaría P. Pero resulta que P es una de las hipótesis. Precisamente aquí tenemos, P es la tercera hipótesis, ¿no? Y por ser hipótesis, entonces debe ser verdadera. Por lo tanto, ya tendríamos los tres valores de verdad. P verdadero, Q verdadero y R falso. Con lo que se tienen los tres valores de verdad. Ahora, solo falta determinar el valor de verdad
de las dos hipótesis restantes, de estas dos hipótesis, hipótesis 1 y hipótesis 2. Si las dos hipótesis son verdaderas, ¿verdad? Entonces vamos a poder determinar que sí, efectivamente, pudimos encontrar un valor que las hace falsas. Muy bien, vamos a verlo. La hipótesis 1 la tenemos aquí. Perdón. La hipótesis 2 acá, negación de. Reemplacemos los valores de verdad. R falso, P y Q eran verdaderos, ¿no? Para H1 reemplazamos, falso implica verdadero y verdadero. Para H2 negación de verdadero o negación de falso. Muy bien, si operamos con la conjunción verdadero y verdadero nos da verdadero. Para H2 acá vamos a operar la negación de falso es verdadero. En la hipótesis 1 tendríamos falso implica a verdadero, eso nos da como resultado un verdadero. En la hipótesis 2 tenemos verdadero o verdadero y eso nos da verdadero. Así que H1 es verdadero y por acá tenemos negación de verdadero. La negación de verdadero, ¿qué es? Es falso. Ajá. Resulta que la hipótesis 2 es falsa. ¿Qué pasa si una hipótesis no me queda verdadera, me queda falsa? Si una de las hipótesis es falsa, entonces la conjunción de las hipótesis va a ser falsa. ¿Sí? Si una hipótesis es falsa, al hacer la conjunción de todas las hipótesis, siempre vamos a obtener un falso. ¿Por qué? Porque la conjunción necesita que todas sean verdaderas para que sea verdadera. Entonces aquí vamos a obtener que el antecedente es falso. Y si el antecedente es falso en el condicional, no importa qué valor de verdad tenga el consecuente, el condicional será verdadero. Y si el condicional es verdadero, significa que la forma proposicional que representa la tautología, perdón, que representa el razonamiento es una tautología. Si la forma proposicional que representa el razonamiento es tautología, entonces el razonamiento es válido. Dado que H2 es falso, entonces la forma proposicional que representa el razonamiento es una tautología, lo que hace que el razonamiento sea válido. Y entonces, pues, la validez de este razonamiento es razonamiento válido. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 6 dice, aplicando las leyes del álgebra proposicional, determine si las siguientes formas proposicionales representan una tautología, una contradicción o una contingencia. Y tenemos esta proposición A, esta forma proposicional A que dice P o Q y negación de Q implica, perdón, y negación de P implica Q. Y B dice P implica Q, bicondicional P y negación de Q. Muy bien, vamos a aplicar las leyes en cada literal. Empecemos con el literal A, que nos dice P o Q y negación de P, entonces Q. Vamos a aplicarle allí, vamos a transformar a través de la ley de la implicación, vamos a aplicarlo aquí, entonces sería negación del antecedente o el consecuente. Aquí, como tenemos una negación de una conjunción, podemos aplicar la ley de De Morgan. Y al aplicar la ley de De Morgan, tenemos negación de este primero, cambiamos la conjunción por disyunción, negación del segundo, que es negación de P, ¿verdad? O Q, ya que este no interviene en la negación. Aquí voy a aplicar otra vez la ley de De Morgan en esta negación y por acá puedo aplicar la de involutiva o de doble negación. Aplicando la ley, bueno, no lo voy a aplicar la ley de Morgan, ¿cierto? Ahí hay algo importante y ya lo vamos a ver por qué. Aquí aplico la involutiva, ¿verdad? O de doble negación y me va a quedar P. Entonces voy a tener negación de P o Q o P o Q. Resulta que todos ellos son disyunciones y por lo tanto puedo aplicar propiedad asociativa para agruparlos a conveniencia. Aplicando ley asociativa voy a agrupar P con Q y voy a tener negación de P o Q o P o Q. Lo que tengo aquí es, por decirlo, vamos a llamarlo a esto A, negación de A o A. Lo que tengo es la ley del tercero excluido. ¿Sí? Tengo negación de algo o ese algo. Por la ley del tercero excluido, esto siempre será verdadero. Y dado que, aplicando leyes, he llegado a que esto se transforma en una proposición verdadera, significa que esto es una tautología. Ya está, se trata de una tautología. Vamos a ver ahora el literal B. Recuerden, hay que ir aplicando las leyes siempre y hay que ir nominando cada una de las leyes que se aplican, ¿no? Vamos al literal B.
P implica Q, sí, solo sí, P y negación de Q. Vamos a aplicar la ley de la implicación aquí. ¿Y qué me va a quedar? P implica Q se va a transformar en negación de P o Q, bicondicional P y no Q. Muy bien, ahora voy a aplicar una ley de De Morgan. Voy a poner una negación, y ¿verdad? Y afuera otra negación, acá con una involutiva. Al aplicar la ley de De Morgan, ¿qué sería? La negación de P, cambio la disyunción en conjunción, negación de Q, y hay una negación afuera, ¿no? He aplicado una inversa, por decirlo así, a la ley de De Morgan. Bien, por involutiva, la negación de P, eso me da P. La negación acá seguirá estando fuera, ¿no? Negación de P me da P, P y no Q. Entonces tengo negación de P y no Q, bicondicional P y no Q. Resulta que estas expresiones, ¿verdad? Estas dos expresiones son contrarias, ¿no? Estas son las negadas. ¿Sí? Tengo A bicondicional, no A. Siempre tendrán valores de verdad diferentes por ser negadas. Por lo tanto, el resultado de esto me va a dar siempre falso. Y al ser falso, se trata entonces de una contradicción. Nuevamente, ¿por qué? Porque aquí tengo esto, llamemos A. Si esto es A, esto es negación de A. A y negación de A siempre tendrán valores de verdad diferentes. Como los valores de verdad son diferentes, el operador bicondicional dice que eso sale falso. Al ser falso todo, por lo tanto, se trata de una contradicción. Ejercicio 7. Determina la validez del siguiente razonamiento. Me voy a ejercer el derecho del voto ya que soy un buen ciudadano o soy mayor de edad. Soy un buen ciudadano cuando soy mayor de edad. Entonces, si no soy un buen ciudadano, soy mayor de edad o no voy a ejercer el derecho del voto. Muy bien, vamos a resolverlo. Lo primero que vamos a hacer, igual que el razonamiento anterior, vamos a definir las variables proposicionales para hacer la transformación del lenguaje gramatical al lenguaje matemático. Entonces, las variables proposicionales son me voy a ejercer el derecho del voto, soy un buen ciudadano, soy mayor de edad. Ahí está, ¿no? Q, R. Ahora que ya tenemos identificadas las variables proposicionales, nuestro siguiente paso será identificar las hipótesis y la conclusión. La primera hipótesis será, me voy a ejercer el derecho del voto ya que soy un buen ciudadano o soy mayor de edad. Esa será mi primera hipótesis. Hipótesis 2, soy un buen ciudadano cuando soy mayor de edad. Ahí tenemos segunda hipótesis. Ya no hay más hipótesis, ya que este entonces me indica que lo que viene es la conclusión. Y la conclusión es, si no soy un buen ciudadano, soy mayor de edad o no voy a ejercer el derecho del voto. Ahí tenemos la conclusión. Muy bien, con las hipótesis y con las variables proposicionales vamos a hacer la traducción ahora. Acá será, me voy a ejercer el derecho del voto ya que soy un buen ciudadano o soy mayor de edad. Este ya que me indica que ya que esto pasa, entonces sucederá esto de acá. Ya que soy un buen ciudadano o soy mayor de edad, entonces me voy a ejercer el derecho del voto. Este será la causa, este será nuestro antecedente. Soy un buen ciudadano es Q o soy mayor de edad Q o R. Entonces me voy a ejercer el derecho al voto. Entonces P. Y ahí tenemos, ¿no? H1 será Q o R, entonces P. H2, soy un buen ciudadano cuando soy mayor de edad. Asimismo, este cuando es la palabra clave. Cuando esto sucede, entonces sucede lo otro. Cuando soy mayor de edad, entonces soy un buen ciudadano. Esta es nuestra causa, nuestro antecedente, el efecto o consecuente. Soy mayor de edad R. R, entonces soy un buen ciudadano. R, entonces Q. H2, R, entonces Q. Y finalmente la conclusión, ¿verdad? Si no soy un buen ciudadano, si no se cumple esto, entonces soy mayor de edad o no voy a ejercer el derecho al voto. Si no soy un buen ciudadano, eso es negación de Q. Entonces soy mayor de edad, lo cual es R, o no voy a ejercer el derecho al voto, o no P. Y ahí tenemos ya la traducción. Ahora que ya tenemos la traducción, vamos a formar la estructura del razonamiento que sería H1 y H2, entonces C. Y tenemos
H1, Q o R implica a P y H2, R implica a Q. Entonces, negación de Q implica a R o negación de P. Ahí tenemos la estructura. Nuevamente vamos a hacer el mismo análisis, ¿no? Dado que un razonamiento es válido si la forma proposicional que lo representa es una tautología, se tratará de determinar una combinación de valores de verdad de las variables proposicionales intentando obtener un valor de verdad falso. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro método. Eso es lo que vamos nosotros a intentar. Para ello, las hipótesis tienen que ser verdaderas, la conclusión tiene que ser falsa. Entonces, vamos a partir de que la conclusión sea falsa. Entonces, si la conclusión es falsa, ¿qué tenemos? Tenemos que, dado que ahí el operador principal es un condicional, el condicional es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces debe ser necesariamente que negación de Q debe ser verdadero y que R o negación de P sea falso. Si negación de Q es verdadero, entonces Q debe ser falso, ¿verdad? Y para que la disyunción inclusiva sea falsa, debe de cada uno de ellos ser falso. Entonces tenemos que Q es verdadero, perdón, Q es falso, R falso, negación de P falso. Y con ello ya tenemos el valor de verdad de las tres variables proposicionales, ¿verdad? Ya que tenemos que si negación de P es falso, entonces P es verdadero, Q falso, R falso. Y ya tenemos los valores de verdad. Ahora, ya tenemos los valores de verdad. Con ello vamos a sustituirlos en las hipótesis y ver qué valor de verdad se obtiene en las hipótesis. Vámonos con las hipótesis entonces. Las hipótesis eran la hipótesis 1, P o R implica P, perdón, Q o R implica P, y la hipótesis 2, R implica a Q. Reemplazamos los valores de verdad. Entonces, Q falso, R falso, P verdadero. Acá también falso implica falso. Tenemos, si operamos falso o falso, eso me da falso. Falso implica verdadero y por acá vamos a tener falso implica falso es verdadero, ¿no? La hipótesis 1 verdadera, la hipótesis 2 verdadera. Nuevamente, aquí la hipótesis 1, dado que el consecuente es verdadero, independientemente del valor de verdad que tenga el antecedente, esto siempre será verdadero, el condicional siempre será verdadero. Mientras que la hipótesis 2, falso implica falso, sabemos que eso es verdadero también. Por lo tanto, las dos hipótesis son verdaderas. Dado que la hipótesis 1 y la hipótesis 2 son verdaderas, entonces la forma proposicional que representa el razonamiento no es una tautología. ¿Por qué? Porque tenemos que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Así lo hicimos. Y si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces tenemos un falso. Por lo tanto, si hay un falso, significa que la forma proposicional no es una tautología. Y si la forma proposicional no es una tautología, entonces el razonamiento es no válido. Muy bien. Vamos con el ejercicio 8. Aplicando las leyes del álgebra proposicional, determine si las siguientes formas proposicionales representan una tautología, una contradicción o una contingencia. Y tenemos estas dos formas proposicionales. A, P implica P o Q, implica a negación de P y Q, implica P. Y B, P implica Q y P, implica Q y P o P. Asimismo, vamos a aplicar leyes a cada literal. Empezamos primero con el literal A. Muy bien, vamos a aplicar la ley de la implicación dos veces, dentro de los paréntesis, una aquí dentro de los corchetes, ¿no? Una acá y una por aquí. Entonces, al aplicar la ley de implicación, cambiamos el antecedente, lo negamos, será negación de P o Q, y acá también, ¿no? Será negación de P y Q o P. Ahí lo tenemos. Negación de P o el consecuente implica negación de, acá, negación del antecedente o el consecuente. Aquí podemos aplicar propiedad asociativa. Fíjense que todos son disyunciones. Podemos agruparlo convenientemente aplicando asociativa, mientras que acá vamos a aplicar una ley de De Morgan. Al aplicar la asociativa voy a asociar negación de P con P y dejo Q afuera. Al aplicar la ley de De Morgan sería negación de P, negación de Q y cambio la conjunción por disyunción. Ahora bien, acá, negación de P o P, aquí aplico ley del tercero excluido y esto me va a dar un verdadero. Por acá
como todas son disyunciones, también los puedo agrupar aplicando la propiedad asociativa de la disyunción. Y tenemos entonces, por ley del tercero excluido, esto es verdadero, verdadero o Q. Acá voy a aplicar, a agrupar negación de P o P y dejo negación de Q afuera. Aquí, por la propiedad de absorción de la disyunción, verdadero o falso, verdadero o Q, me va a dar verdadero. Mientras que negación de P o P, por la ley del tercero excluido, también me va a dar verdadero. ¿Sí? Por absorción y por ley del tercero excluido, aquí tengo verdadero, negación de, esto es verdadero o negación de Q. Asimismo, aquí tengo la ley de absorción, verdadero o negación de Q, eso me da verdadero. Y por la negación de verdadero es falso. Entonces, verdadero implica falso. Sabemos que eso por el operador condicional, esto siempre es falso. Si esta expresión es falsa, significa entonces que la forma proposicional se trata de una contradicción. La forma proposicional es una contradicción porque obtuvimos un falso. Vamos al literal B, que nos dice P implica a Q y P implica a Q y P o P. Muy bien. Aquí primero tenemos el modus ponendo ponens y aquí tenemos una trivial disyunción o idempotencia, ¿no? Idempotencia de la disyunción. Aquí tenemos el modus ponendo ponens, ¿sí? P implica Q y P implica a Q. Este es el modus ponendo ponens que sabemos que es una tautología. Esto es verdadero. Verdadero y acá por idempotencia me queda P. Verdadero y P, eso es por el idéntico de la conjunción verdadero y P me da P. Y P se trata de una contingencia, porque P puede ser verdadero como puede ser falso. Se trata de una contingencia. Vamos al ejercicio 9. Sin emplear tablas de verdad, determine la validez del siguiente razonamiento. Y me dice, la conexión a Internet es inestable o no funciona mi computador. La conexión a Internet no es inestable cuando me conecto en la mañana. No es verdad que la conexión a Internet es inestable, aunque funciona mi computador. Por lo tanto, me conecto en la mañana. Nuevamente, ¿cómo resolvemos? Lo primero será definir las variables proposicionales. ¿Cuáles serán? P, vamos a definirlo como la conexión a Internet es inestable. Q, funciona mi computador, y vamos a tener que esto será negación de Q, funciona mi computador. R será me conecto en la mañana. Y creo que no hay más, ¿no? Ahí tenemos entonces. P, la conexión a Internet es inestable. Q, mi computador funciona. R, me conecto en la mañana. Vamos a identificar ahora cuáles son las hipótesis y la conclusión, por supuesto, ¿no? Las hipótesis. H1 sería, la conexión a Internet es inestable o no funciona mi computador. Esa es H1. H2, la conexión a Internet no es inestable cuando me conecto en la mañana. Ahí está H2. H3, no es verdad que la conexión a Internet es inestable, aunque funciona mi computador. Y la conclusión, me conecto en la mañana. Muy bien, ahora que ya tenemos identificadas hipótesis, ¿verdad? Y las variables proposicionales, la conclusión, vamos a hacer la traducción. ¿Cuál será la traducción para este caso? La primera tenemos, la conexión a Internet es inestable o no funciona mi computador. Bueno, su traducción sería para H1, P o negación de Q. H2, la conexión a Internet no es inestable cuando me conecto en la mañana. Este cuando me indica causa y efecto. Cuando me conecto en la mañana, entonces la conexión a Internet no es inestable. Cuando me conecto en la mañana, entonces tendríamos R implica a negación de P. R implica... Ajá, aquí hay un error, hay que corregirlo, ¿no? La conexión a Internet no es inestable. Aquí es negación de P. Permítame, por favor, hacer la corrección. Bien, ya hicimos la corrección. Aquí teníamos negación, aquí no le habíamos puesto la negación a P. Un error nada más, ya lo corregimos, ¿no? Hipótesis 3. No es verdad que, tenemos no es verdad que la negación de todo lo que dice acá. La conexión a Internet es inestable, lo cual es P, aunque es I, funciona mi computador, aunque Q, P y Q. Entonces, no es verdad que negación de P y Q. Y la conclusión es me conecto en la mañana, que es R, la conclusión.
Muy bien, ahora que ya tenemos las hipótesis y la conclusión, vamos a formar la estructura del razonamiento, que sería H1 y H2 y H3. Entonces, C, la conclusión. Muy bien. Vamos a resolver ahora entonces esto de aquí y vamos a hacer el mismo análisis, ¿no? Dado que un razonamiento es válido si la forma proposicional que lo representa es una tautología, se tratará de determinar una combinación de valores de verdad de las variables proposicionales intentando obtener un valor de verdad falso. Vamos a tratar de obtener un falso. Para ello, pues vamos a decir que la conclusión tiene que ser falsa, entonces R debe ser falso. Bien, si R es falso en esta segunda hipótesis, si R es falso, independientemente del valor de verdad que tenga negación de P, esto siempre será verdadero. ¿Sí? Dado que R es falso, esto siempre será verdadero. Entonces, vamos a ver qué pasa con estas otras dos hipótesis. ¿Verdad? Ya sabemos que esto aquí es verdadero. Vamos a tomar este antecedente y vamos a hacer lo siguiente. En el antecedente se aplicará la ley de De Morgan y se reemplazará el valor de verdad obtenido. Voy a aplicar aquí la ley de De Morgan y esto lo voy a reemplazar con verdadero porque ya sé que esto es un verdadero. Voy a aplicar un poquito de lógica, de álgebra proposicional para resolver, no lógica, álgebra, ¿no? Entonces tengo P o negación de Q. Esto ya sé que es verdadero, ya que determinamos que con el valor de R, ojo, estamos partiendo con que R es falso, ¿no? Estamos partiendo con esa condición de que R es falso. Bien, aplicando la ley de De Morgan tendríamos negación de P o negación de Q. Ahora, dado que tenemos una conjunción con un verdadero, aplicamos la ley del idéntico, ¿verdad? Por el idéntico de la conjunción, P y verdadero es simplemente P, por lo tanto esto simplemente se transforma en P o negación de Q y negación de P o negación de Q. Muy bien, ahora vamos a hacer una inversa de la distributiva. Sí, fíjense, aquí tenemos disyunción y disyunción, acá tenemos negación de Q y negación de Q. Eso quiere decir que yo puedo aplicar una inversa a la distributiva, ¿verdad? Con respecto a negación de Q y puedo transformar en lo siguiente. Esto sería P y no P o negación de Q. Sí, es como, a ver, para que se lo entienda, es como que fuera a sacar un factor común negación de Q, ¿no? Lo saco un factor común negación de Q por la derecha, ¿no? Y me queda P y no P dentro del paréntesis. Si yo aplicara distributiva, me quedaría P o no Q y no P o Q, que es exactamente lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? Solo que yo lo he hecho al proceso inverso de la distributiva, ¿no? Bien, P y negación de P, esto es una contradicción. Por la ley de contradicción sabemos que esto es falso, ¿verdad? Entonces tengo falso o negación de Q. Aquí, en cambio, como tengo un falso, ¿verdad? Por la ley del idéntico de la disyunción, falso o negación de Q me da negación de Q. ¿Sí? Ahora, por lo tanto, si negación de Q, ahora, el antecedente se transformó en negación de Q. O sea, si negación de Q es verdadero, entonces esto de aquí no será una tautología. ¿Por qué? Porque haré que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. ¿Sí? Si negación de Q es verdadero, déjenme corregir esto un momentito. Sí, ya corregimos esto para que esté centrado. Ahora, fíjense en algo. Si negación de Q es verdadero, ya vimos que esto de aquí es verdadero, ¿no? Con R falso. Si negación de Q es verdadero, ¿verdad? Esto de aquí será verdadero por absorción de la disyunción. Esto será verdadero. Si negación de Q es verdadero, entonces Q es falso. La conjunción aquí será falsa. La negación de falso, verdadero. Efectivamente, verdadero, verdadero y verdadero. ¿Verdad? Todo esto nos queda verdadero. Y con eso, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esto sería verdadero y esto sería falso. Entonces, obtenemos una combinación de valores de verdad para que esto de aquí sea falso. Y con esa combinación de verdad, entonces encontramos que no se trata de una tautología y por lo tanto el razonamiento es un razonamiento no válido. Veamos ahora el último ejercicio, ejercicio 10, dice, para cada forma proposicional, determine si es una tautología, contradicción o una contingencia haciendo el uso del álgebra proposicional. Y tenemos estas 5 formas proposicionales. Empecemos con la primera. Literal A.
P y Q y R implican a P o Q o R. Bien, voy a utilizar la ley de la implicación. Entonces, negación del antecedente o el consecuente, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Morgan, ¿verdad? Donde sería negación de P, negación de Q, negación de R y cambiamos la conjunción por disyunción. Ahora que todos son disyunciones, ¿verdad? Todos son disyunciones, podemos aplicar propiedad asociativa para agrupar y voy a agrupar negación de P con P, negación de Q con Q, negación de R con R. Negación de P con P, eso es ley del tercero excluido en todas ellas, ley del tercero excluido y me da verdadero o verdadero, verdadero. Entonces, por absorción de la disyunción, esto me va a quedar verdadero. Como me queda verdadero, la forma proposicional es una tautología. Vamos con el literal B. P implica Q, implica a P, implica a negación de Q, esto implica P y P. Muy bien, voy a aplicar la ley de la implicación aquí y por acá. Voy a aplicar la ley de la implicación 2 veces, ¿no? P implica Q será negación de P o Q, implica A. Aquí será negación de P o negación de Q, ¿verdad? Otra vez voy a aplicar la ley de la implicación y voy a transformar 2 veces. Esta de aquí será negación del primero o el segundo. Y en el segundo aquí también voy a aplicarla, será negación de este antecedente o el consecuente. Aquí voy a aplicar la ley de De Morgan. Acá también puedo aplicar la ley de De Morgan y aplicando también involutiva, ¿no? Porque la ley de De Morgan dice que será la negación de P, lo cual simplemente puedo decir que eso es P. Cambio con la disyunción por conjunción, negación de Q. Por acá, y aplicando la ley de De Morgan y la involutiva, negación de P será P, negación de Q será Q. Cambio la disyunción por conjunción y tengo OP y P. Ahora, voy a aplicar propiedad asociativa, ya que aquí tengo O por aquí, tengo O por acá. Puedo aplicar propiedad asociativa, ¿verdad? Y voy a asociar P y no P o P, perdón, P y no Q o P y Q. Estas dos las voy a asociar y voy a dejar esta o P y P acá afuera, ¿no? Aquí voy a aplicar una recíproca de la distributiva, que es P. Aquí tenemos P y negación de Q, P y Q. Entonces, aplico la recíproca de la distributiva y digo será P y negación de Q o Q, aplicando la recíproca, ¿no? Si yo aplicara aquí la recíproca, llegaría a lo que tenía arriba, ¿no? P y negación de Q o P y Q. Negación de Q y Q, eso es la ley del tercero excluido, que siempre me da verdadero. Entonces tengo P y verdadero o P y P. P y verdadero, eso, el verdadero es el idéntico de la conjunción, por lo tanto voy a tener que esto es verdadero, perdón, esto es P o P y P. Entonces, vamos a tener P o P y P. Aquí por idempotencia P o P sigue siendo P. Eso es idempotencia de la disyunción. Ahora tengo P y P, que es idempotencia de la conjunción, lo cual me da P. P es una contingencia, ¿verdad? Porque P puede tomar valores de verdad, verdaderos o falsos. Por lo tanto, al llegar a esta expresión P, puedo decir que la forma proposicional es equivalente a P, por lo tanto, es una contingencia. Veamos el literal C. P implica R y Q implica R, bicondicional P o Q implica R. Muy bien, vamos a aplicar entonces ley de la implicación para transformar, ¿no? Entonces, aquí P implica R se transforma en no P o R. Y Q implica R se transforma en no Q o R. Por acá voy a dejarlo igualito, lo demás. Ahora, aquí voy a poder aplicar una recíproca de la distributiva, porque tengo no P o R, acá tengo no Q o R y están con un I. Entonces esto me va a quedar no P y no Q o R. No P y no Q o R. Ajá. Y este no P y no Q puedo transformarlo por la inversa de De Morgan, ¿verdad? Esto lo puedo poner una negación y niego cada uno de ellos y cambio la conjunción por disyunción. Y por la inversa de De Morgan sería negación de P o Q o R. Ahora, la negación de P o Q o R la puedo aplicar por ley de la implicación y esto sería P o Q implica a R. P o Q implica R, bicondicional P o Q implica R, como son idénticas,
¿verdad? Entonces, es una trivial de la bicondicional. Podemos decir entonces que esto siempre es verdadero. Y por ser siempre verdadero, la forma proposicional es una tautología. Vamos con el literal de, ¿verdad? En este caso vamos a aplicar la ley de la implicación. Voy a transformar este de negación de P implica negación de Q y esto se va a, perdón, negación de Q implica negación de P. Negación de Q se va a transformar en Q o negación de P y P implica no Q. Muy bien, aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva y sería Q y P o no P y P. No P y P, esto me va a dar un falso. No P y P es una contradicción, por lo tanto eso me da falso. Y luego tengo Q y P o falso, y aquí por el idéntico de la disyunción, esto me va a dar Q y P. Q y P implica a negación de Q. Ahora, aplicando la ley de la implicación será negación del antecedente o el consecuente, ¿verdad? Negación de P y Q o negación de P. Voy a aplicar la ley de Morgan y tendré negación de Q o negación de P, ¿verdad? O negación de Q. Y aquí en este caso voy a aplicar asociativa, lo voy a agrupar y tendré no Q o no P, perdón, no Q o no Q o no P. No Q o no Q es idempotencia y sería no Q o no P. Y esta forma proposicional se trata de una contingencia. Ahí ya no podemos hacer nada más, se trata de una contingencia. Muy bien. Por último, el literal E. No P o Q implica no Q o P. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a aplicar la ley del condicional y vamos a transformar, ¿no? Entonces esto se va a transformar. No Q o P es P implica a Q. Y por acá tenemos no Q o P, esto sería P implica, Q implica a P. Por lo tanto, esto P implica Q implica Q implica P, esta es una contingencia. No hay que más podamos hacer. Muy bien, con eso entonces terminamos este set de 10 ejercicios de lógica, ¿verdad? Esperando pues que les haya servido para que ustedes puedan tener comprensión, una mejor comprensión de cómo resolver los ejercicios correspondientes a las propiedades de los operadores lógicos, ¿no? Razonamientos y bueno, espero yo que les sirva. Nos veremos en un próximo video. Muchísimas gracias por verlo.